Bueno, si quieres, Nina, lo que puedo hacer, puedo empezar ya presentándote, que muchos de vosotros probablemente ya conocéis a Nina, que es es doctora en bioquímica y biología molecular y máster en nutrición y salud, asesora científica de CRIS en nutrición y salud, y nos hablará, como siempre, desde la verdad científica. Solo aquello que realmente sea cierto y esté demostrado es lo que nos contará Nina. Y bueno, para los que sois nuevos y no nos conocéis, yo soy Marta Redondo, soy de la Fundación CRIS y hoy os hemos convocado para una charla de nutrición y salud. Para los que no conocéis la Fundación, es una organización de carácter privado e independiente cuyo objetivo es fomentar y financiar los proyectos de investigación para el tratamiento y la cura del cáncer. Y en este caso damos unas charlas de nutrición para tener una vida saludable y evitar el cáncer en lo máximo posible. Así que bueno, Nina, yo ya te dejo. Bueno, simplemente deciros, si tenéis alguna pregunta la podéis poner en el chat, yo estaré atenta en la medida que pueda y si no al final se las preguntaré a la doctora, pero tener en cuenta que no voy a poder contestar a todas vuestras preguntas. De todas formas, también nos podréis mandar un email a cris@criscancer.org con vuestras preguntas y trataremos de responderlas todas. Así que ya con esto, Nina, te dejo adelante con la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Marta, y muchísimas gracias de verdad a todos los que estáis ahí al otro lado. Valoro personalmente muchísimo el esfuerzo. Espero de verdad que esta charla os sirva para hacer cambios. Estoy absolutamente convencida de que sí. Esta charla la organizamos con motivo de lo que va a ocurrir dentro de 2 días, el día 4 de febrero, que es el Día del Cáncer, precisamente, que es una fiesta, una celebración que dura ya más de 20 años y que lo que pretende es concienciar, ¿no? Concienciar a la sociedad y concienciarnos a todos y cada uno de nosotros de dónde estamos en este momento y hacia dónde queremos ir como sociedad y todos y cada uno de nosotros como personas. Me consta muchísimo y sin duda que en la sala hay sanos, hay personas que están viviendo en este momento la enfermedad, hay supervivientes, tengo unos cuantos en la cabeza de supervivientes. Y bueno, esta charla yo creo que va a servir absolutamente para todos porque vamos a hablar de prevención en global y de todas las claves. Marta ha comentado que íbamos a hablar de nutrición, pero nutrición es una de las claves. Vamos a hablar de prevención y hablar de prevención es hablar de salud. Pero además, a salud como solo hay una, aunque es verdad que mi foco va a ser en prevención, o sea, en evitar, como se pone en el título, la aparición de un cáncer, casi todas las cosas que voy a comentar son válidas para prevenir, son válidas durante la enfermedad y son válidas para los supervivientes, para una vez que hemos superado el cáncer. Entonces, vamos a empezar poniendo un poquito de números en la mesa para ver de verdad de qué estamos hablando. 4 de febrero, ¿tenemos que celebrar? Bueno, yo personalmente creo que sí, que hay muchas cosas que celebrar y la primera cosa que debemos de celebrar y mucho es la disminución de la mortalidad de esta enfermedad. Hemos conseguido niveles de supervivencia muy importantes. O sea, en el año 30, hace 30 años era del 35% y en breve en el 30 va a ser del 70% la supervivencia. Eso cuando hablamos de todos los cánceres en global. Pero es que hay algunos tipos, como por ejemplo el cáncer de mama, en el que la supervivencia está ya muy cerca del 90%. Eso es un logro y es un logro que tenemos que reconocer y tenemos que reconocer, entre otras muchas instituciones y fundaciones, a la Fundación CRIS, que trabaja precisamente eso, en el desarrollo de nuevas terapias y también a todos aquellos que trabajan en el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico temprano, porque hay veces que en el diagnóstico está, ¿no?, la línea que te separa de sobrevivir o no sobrevivir. Sin embargo, fijaros que a pesar de que la mortalidad ha disminuido una barbaridad, sigue siendo la segunda causa de mortalidad en el mundo, la segunda. O sea, en el año pasado fallecieron 10 millones de personas en el mundo a causa del cáncer. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que esté disminuyendo la mortalidad y a la vez estos números sean tan abrumadores? Pues porque lo que está ocurriendo es que está subiendo muchísimo la incidencia. La incidencia son
los nuevos casos que se diagnostican cada año. Si veis aquí tenemos cómo han ido evolucionando el número de casos, la incidencia en España, y el incremento es absolutamente pasmoso. O sea, es que en 2 décadas se ha producido un incremento del 40%. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Si fijaros, si ponemos los datos de este año en España, nuevos diagnósticos de este año han sido 280.000 nuevos casos en España. Una cifra importante que, bueno, no, o sea, celebrar mortalidad sí, pero no podemos ser triunfalistas para nada mientras no estas sean las cifras de los nuevos casos. Si os fijáis, aquí están representados 13 y de ellos los mayoritarios, digamos que hasta aquí, hasta el de vejiga, todos los que son por encima de 20 y tantos mil, que si sumamos todos estos es prácticamente el 80%, el colorectal, que es el número 1 en España, y en eso nos diferencia al resto del mundo, porque en el mundo el cáncer mayoritario es el de mama, y en España el colorectal, y ya vamos a ir viendo por qué. Pero si sumamos colorectal, tenemos en cuenta colorectal, mama, pulmón, próstata, vejiga, todos tienen muchísimo que ver con el estilo de vida, mucho que ver. Seremos triunfalistas el día que estos 280.000 casos bajen muchísimo. Tenemos que seguir bajando la mortalidad, tenemos que seguir aumentando la supervivencia y desde luego tenemos que bajar y mucho este nivel de incidencia de nuevos casos. Y ahí todos y cada uno de nosotros tenemos mucho que decir. Si trascendemos un poquito el horizonte nacional y vamos al mundo, fijaros en el número de diagnósticos. 2020, 18 millones, pero es que va a subir en el 2040 a 27 millones. ¿Qué pasa en el mundo entero? Que vamos todos parejos, ¿no?, en este incremento de incidencia. Lo que tenemos en común es nuestra forma de vivir. Esta forma de vivir tan poco saludable que se refleja en esto, en la incidencia del cáncer. Yo con mi charla voy a intentar refutar este mito que está increíblemente arraigado, que el cáncer es una enfermedad genética y no se puede evitar, que no hay nada en nuestras manos que nos permita poner trabas y dificultar la aparición, y voy a convenceros, y lo vais a ver vosotros, de la realidad. El cáncer es una enfermedad prevenible y la ciencia dice que entre el 30 y el 50% de todos los cánceres se pueden prevenir. Os pido que me acompañéis para hacer un ejercicio didáctico, es un ejercicio numérico, pero a mí me parece que de verdad nos permite aterrizar un poquito en la tierra. Hemos visto que había 289.000 casos nuevos que van incrementando año a año. Vamos a ver ese incremento. Nos quedamos con los 289.000 casos y nos quedamos muy conservadoramente con el 30% de los casos que se pueden prevenir. Si hacemos ese cálculo, sale la friolera de 840.000 nuevos casos en España en un periodo de 10 años. Eso quiere decir que en un año, si hiciéramos las cosas que la ciencia nos dice que podemos hacer para prevenir el cáncer, estaríamos evitando 84.000 casos cada año. Yo creo que son cifras que vale la pena. Pero es que además os pido también un ejercicio, ¿no?, porque los números son muy peligrosos, porque distancian una barbaridad. Entonces os pido también que hagáis el ejercicio de bajar a tierra y de ponerle cara a cada uno de estos números. 840.000 es mucho o poco según el ojo que lo mire. Para mí, personalmente, 1 es mucho. Si ese 1 es mi madre, es mi hermana, es mi hija. Entonces, os pido paciencia. Hablar de prevención, de verdad, es hablar de números y números, porque la prevención es con lo que trabaja, porque lo que estamos hablando es de casos que no van a ocurrir. Entonces, os pido paciencia con los porcentajes, os pido paciencia con las cifras y os pido por favor que hagáis ese ejercicio cada vez que yo hago un número y hablo de un porcentaje. Traducirlo a cara y personalizarlo, porque en ese momento los números de verdad que tienen razón. También os voy a pedir 5 minutitos de paciencia, 5 de verdad, para explicaros un poquito en qué consiste el desarrollo de un cáncer de una manera, me he permitido la licencia de hacerlo muy simple, algo que es muy complejo,
Pero creo que es importante porque cuando se tiene el conocimiento de 4 cosas básicas del desarrollo del cáncer, es muchísimo más fácil entender de verdad el impacto que tienen nuestros actos. Y cuando entendemos el impacto que tienen nuestros actos, es mucho más fácil pasar a la acción, porque lo vemos, lo visualizamos y lo entendemos. Entonces, vamos a empezar viendo por qué el cáncer es una enfermedad genética. ¿Lo es? Sí. Todos los cánceres es una enfermedad de enfermedades. Hay al menos 200 cánceres diferentes. Todos empiezan con una célula que la llamamos célula maligna o célula mutante, que se caracteriza porque ha acumulado un montón de errores. Estos errores, que pueden ser 1, 2, 50, 100, dependiendo del tipo de la célula, le confieren en un momento dado una ventaja súper ventajosa, súper adaptativa con respecto al resto de las células, que es su capacidad de dividirse de forma descontrolada. Empieza a dividirse, forma un tumor y en última instancia metastasiza a distintos tejidos. En este momento es un camino ya que no tiene vuelta atrás, sin retorno. Por eso decimos que es una enfermedad genética, porque todas las células de todos los cánceres tienen en común que su origen en la célula se ha producido un error en el material genético, en nuestro ADN. Pero todas estas células vienen de una célula normal, de una célula que en un momento dado fue sana. Vamos a ir precisamente a este paso. Tenemos aquí la célula maligna y cómo, qué tiene que pasar para que esa célula acumule esos errores que después van a desencadenar en un cáncer. Pues hay tres maneras principales y únicas. La primera es que la herede de nuestros padres, una mutación hereditaria, nacemos con ella. Solamente, y esto es importantísimo, solamente entre el 5 y el 10% de los cánceres son hereditarios, solo los llamados familiares, 5 o 10%. El resto, 90%, se deben a mutaciones adquiridas. No nacemos con ellas, ocurren a lo largo de nuestra vida. Y dentro de estas mutaciones adquiridas hay dos tipos. Unas que se producen por errores que tiene lugar en la célula. Tenemos 100 billones de células que están permanentemente dividiéndose. Es un proceso complejo y se acumulan errores. Por eso, cuanto más mayores nos hacemos, más errores se van acumulando. ¿Sobre estos tenemos control? No. Vivir es peligroso. Vivir es mutar, es oxidarse, es inflamarse y todo eso es lo que se traduce en que vivir es un proceso de envejecimiento. Pero luego tenemos un tercer mecanismo que pasa de una célula buena a una célula maligna cuando la mutación se produce por agentes externos, agentes que producen mutagénesis y mutaciones en el genoma. Todos seguro que tenéis en la cabeza, por ejemplo, la luz ultravioleta o los cigarros, ¿no? Que todos sabemos que produce cáncer de pulmón. Para que nos hagamos una idea, de media, 50 cigarrillos producen de media una mutación en una célula pulmonar. Suma y sigue, tantos cigarros, tantas mutaciones. Cuanto más mutaciones y más fácil es que tenga este lugar, ¿vale? ¿Eso quiere decir que en el momento en que tenemos una célula maligna se desarrolla el cáncer? Para nada. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene unos sistemas de reparación y de trabajar la capacidad de sanar que son absolutamente impresionantes. Y lo primero que ocurre es que nuestro cuerpo reconoce que se ha producido un error y lo repara. Esta célula maligna repara la mutación y se convierte en una célula. Si este proceso falla, que por supuesto falla, tenemos todavía una segunda alternativa, que es el sistema inmune, que reconoce esta célula y la elimina como si fuera una bacteria, como si fuera un virus. Reconoce que es algo nocivo y lo elimina. De hecho, que una célula sana termine en un cáncer es un evento súper difícil y muy esporádico, porque estas divisiones, esto que estoy contando ahora, ocurre miles de veces al día
en cada una de nuestras células. Ahora mismo, en el ratito que estamos hablando, en mi cuerpo está ocurriendo eso y en el vuestro está ocurriendo. Células que están acumulando mutaciones, sistemas que se están encargando de repararlo y sistema inmune que se está encargando de eliminar esas células. ¿Tenemos nosotros control sobre estos procesos? Muchísimo, muchísimo control. Podemos, por supuesto, evitar las mutaciones. Podemos darle al cuerpo todo lo que necesita para que estos sistemas funcionen y para que el sistema inmune funcione. Por eso el cáncer se dice que es una enfermedad genética, pero también que es una enfermedad metabólica. Y que con el estilo de vida actuamos aquí. Hay que evitar el daño y hay que evitar el exponerse a mutágenos, que ahora vamos a ver que hay muchos en el estilo de vida, y hay que favorecer un ambiente, básicamente con la alimentación, que le da al cuerpo lo que necesita para que repare y para que el sistema inmune funcione. ¿Y de qué estamos hablando? De nutrientes, en mayúsculo, de todos los nutrientes, que son muchos los que necesita una célula. Cuando entendemos esto, que esto es así y que está en nuestras manos, entendemos que el cáncer se puede prevenir. Se puede prevenir, ¿y qué significa? Controlar lo que podemos controlar, exclusivamente lo que podemos controlar. Por eso no es una enfermedad que se pueda prevenir al 100%, para nada, pero el porcentaje no es desdeñable. Se desarrolla al final un cáncer por una complejísima interacción entre lo que son las características individuales, el estilo de vida, los mutágenos que están presentes en el ambiente y, por supuesto, esos tres factores se combinan de una manera a veces azarosa, que es lo que desencadena el cáncer. Sobre esto tenemos más o menos control. Si empezamos, por ejemplo, por las características individuales, ¿de qué estamos hablando? ¿Tenemos control sobre ellas? Hablamos de nuestra genética, no tenemos control. Hablamos de nuestro sexo, tampoco tenemos control. De hecho, es un factor de riesgo. Ser hombre es un factor de riesgo un poquito más que ser mujer. Todavía no se sabe muy bien por qué, más allá de que tienen un estilo de vida normalmente menos sano que las mujeres, pero además hay un componente por ahí genético que hace que tengan un poquito más de riesgo. Y luego, por supuesto, la edad. La edad es el mayor factor de riesgo y ahora entenderéis por qué. Porque vivir es mutarse. Cuantos más años vivamos, más errores se van acumulando en nuestras células. Pero fijaros, porque ahora mismo estamos en una encrucijada muy importante con el tema de la edad. Aquí tenéis la frecuencia de cánceres por edad, fijaros aquí, 25 y 25, el 50% de los cánceres hasta el día de hoy ocurrían entre los 55 y los 74. Es decir, los 55 es un periodo de vida promedio en el que hemos vivido tanto y ya hemos estado expuestos a tantos factores de riesgo que empiezan a aparecer la mayor parte de los cánceres. La edad, principal factor de riesgo. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Está ocurriendo que estamos desplazando la edad, la estamos adelantando hasta el punto la estamos adelantando que ya, y esto es una publicación súper reciente de la revista Nature de septiembre de 2022, en que la pregunta que nos hacen ¿es el cáncer de aparición temprana una epidemia mundial emergente? Lo es una epidemia mundial, pero fijaros que en España ya hay datos que dicen que los millennials tienen el doble de riesgo de contraer cáncer de colon, cáncer colorectal, cáncer de endometrio, algún mieloma y el linfoma. Esos 4 cánceres se ve que se están adelantando. ¿Por qué? Porque nuestros niños están expuestos primero a mutágenos, primera parte del proceso, pero sobre todo porque el ambiente obesogénico en el que viven y el ambiente en el salubre, lo que está haciendo es acortar ese tiempo en el que la célula necesita para acumular el número de mutaciones. Ya no son 50 años, ahora son muchos menos. No podemos controlar las características individuales. ¿De los factores externos podemos controlar? Algunos sí. Todos sabemos que podemos controlar, por ejemplo, la luz ultravioleta, protegiéndonos de cremas. Eso es un mutágeno físico. También hay mutágenos biológicos, por ejemplo, el virus del papiloma,
que también nos podemos proteger frente al virus del papiloma, pero frente a otras cosas no nos podemos proteger. Por eso pongo una crucecita pequeñita, porque de algunas cosas sí y de otras no. Del estilo de vida, el estilo de vida es lo que más podemos controlar, donde más margen de actuación tenemos, de lo que más depende de nosotros. Pero tampoco es importante saberlo, tampoco al 100%, porque depende mucho de las condiciones socioeconómicas y del modo de vivir. No siempre es sencillo llevar una alimentación saludable, todos lo sabéis, y no siempre es sencillo encontrar tiempo para hacer ejercicio físico ni para llevar una vida activa con este modo de vivir que tenemos. Luego lo podemos controlar, por lo menos ahí podemos tener una intención de cambio e intentarlo. Y luego, por supuesto, el azar. El azar no depende de nosotros. Ya hemos visto que se pueden producir errores, pero hoy por hoy el azar es mucho desconocimiento. Tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir apostando por la ciencia, porque al final llamamos hoy azar a cosas que no sabemos de la genética del cáncer. Este azar siempre lo pensamos como una cosa negativa, estoy al albur, ¿no? Ahí a ver qué pasa, pero tiene una lectura cuando hablamos de cáncer que es muy positiva, porque el azar es el azar y funciona y entra en nuestra vida cuando entra. Pero eso quiere decir que tú has podido llevar unos hábitos insanos y que el azar haya estado muy lejos y no haya hecho su jugada. ¿Y eso qué quiere decir? Que cualquier momento, cualquiera, vengamos de donde vengamos, es bueno para empezar a cambiar. Cualquiera. Hay muchas personas que dicen, claro, pero yo ya ahora llevo 30 años mal comiendo y fumo. No importa, no importa. Hoy tu historia es la que es, ¿no? Pero a partir de ahora no sigas poniéndoselo fácil al azar. Esa es una interpretación muy positiva del azar, ¿vale? El riesgo cero no existe, seguro que ya todos vosotros os habéis dado cuenta. No puede existir, no podemos prevenir al 100% porque no controlamos todos los factores, pero la ciencia es contundente. No hay ningún género de duda de que el 50% de los cánceres se podrían evitar. Esto es súper importante entender este concepto de prevención, porque seguro que también hay alguien hoy ahí en la audiencia que se le ha pasado por la cabeza. Es muy común, de verdad, o sea, yo esto lo vivo todos los días. Ya, tú nos dices que esto hay que hacerlo así, pero yo conozco a una persona que no fumaba, no bebía, era, vamos, un estilo de vida súper sana y tuvo un cáncer. Sí, y lo contrario, yo conozco a que fumaba, bebía, todo mal y nunca se murió, llegó a los 90 años. Claro que sí, pero es que ya también entenderéis, después de haber visto cómo es el proceso de desarrollo de cáncer, que la comparación tiene que ser de uno con uno mismo. No todos estamos en la misma posición en la línea de salida frente a un cáncer. Yo soy, mis células son hoy el resultado de todo lo vivido. Luego yo me tengo que comparar conmigo misma exclusivamente. Yo estoy en una situación en la que me protejo o doy un paso para vivir en riesgo y me pongo en una situación de riesgo. Pero yo con yo y tú contigo, nada más. Eres tú el que decides si decides empezar a hacer cambios que te protejan o te pongan en riesgo. Nos vamos a centrar en el estilo de vida, que son estas 5 claves, que son el peso, la alimentación, la actividad física, el alcohol y el tabaco. Y esto es lo que nosotros bautizamos y hemos llamado como un estilo de vida oncosaludable, es decir, el estilo de vida que te protege, ¿vale? Fijaros de qué estamos hablando. Estamos hablando de 2 factores de riesgo. Nos vamos a la primera etapa, ¿no?, del desarrollo de un cáncer. Factores que provocan alteraciones en el genoma. Factores de riesgo. No todos fumamos y no todos bebemos, pero sí todos comemos y nos movemos. Y estos son los 2 hábitos que hay que trabajar. Y los podemos tener de tal manera que se conviertan en factores de riesgo o pueden ser factores de protección. Factores que utilizamos para darle al cuerpo todo lo que necesita, que es mucho, para que entre otras muchísimas funciones reparen mutaciones y tengan un sistema fuerte que permita que esas células cancerígenas desaparezcan. Y luego tenemos por supuesto, el peso, que es consecuencia básicamente de estos 2 factores y que a su vez es factor de riesgo y es enfermedad. Y voy a meter una cosa nueva
porque hay muchísima evidencia científica y se está generando mucho conocimiento en relación con el sueño. El sueño ya hay indicios de que tiene un impacto directo también en el riesgo del cáncer. Lo veremos. Probablemente el año que viene, si volvemos a repetir esta charla, ya habrá mucha información relacionada con el impacto del sueño que se podrá traducir a consejos de verdad concretos basados en la evidencia. Pero lo que hoy sí que sabemos y está fuera de toda duda es que la calidad del sueño, dormir poco y mal, tiene un impacto muy importante en el sobrepeso, pero mucho, especialmente marcado en niños. Fijaros si quitamos el cáncer, las 5 claves que nos protegen frente a hablar de onco saludable es hablar de salud. Entonces, lo mismo que estos 5 claves nos protegen de cáncer, nos protegen de muchísimas más cosas. Hacer esto prevendría el 80-90% de los ictus, más del 80% de las enfermedades de los eventos cardiovasculares, el 40% del Alzheimer, el 90% de la diabetes 2, previene depresiones, disminuye el riesgo de Parkinson. Y todo esto hablando de enfermedades, pero es que además contribuye a la calidad de vida de una manera muy importante. Y con este esquema, ¿no?, que es el que vamos a trabajar, del orden, lo primero, no nos hagamos daño. Lo primero, bastante daño se produce en nuestras células por el mero hecho de vivir. No le hagamos más daño. Y desde luego, protejámonos con lo único que nos podemos proteger, que es con la alimentación y con la actividad física. ¿Influye todo esto de la misma manera? No, para nada. Fijaros, si representamos, ¿no?, cómo todo esto que hemos venido hablando, los factores que participan en el desarrollo de un cáncer y las 5 claves del estilo de vida, no todas pesan igual. Aquí tenemos, ¿no?, en el 100% de los cánceres, ¿qué es lo que más pesa de todo? El tabaco. Fijaros, el tabaco el 33%, seguido de la obesidad, seguido de la dieta, seguido de la falta de ejercicio. Aquí está el 5% de los cánceres familiares. Fijaros que es nada comparado con el resto de todos los cánceres. Y seguimos, pero al final yo creo que la imagen es tan, ¿no?, contundente que yo creo que a nadie le queda duda de que la principal causa de cáncer, la principal, son nuestras decisiones. Las decisiones que tomamos cada día, a la hora de desayunar, a la hora de comer y a la hora de cenar. Eso es lo que de verdad impacta en el desarrollo o no desarrollo de un cáncer. Y si yo os preguntara ahora, podéis contestarlo, si de verdad supierais qué hacer, ¿de verdad lo haríais? He representado este plato porque al final de lo que más vamos a hablar es de nutrición. Pero si tú supieras qué tienes que hacer con el ejercicio, de verdad que tienes que comer, de verdad que no tienes que comer, ¿lo harías? Yo creo que la respuesta en la mayoría de las personas sería sí, si lo supiera de verdad lo haría. Esta pregunta es importantísima porque habla de las 2 cosas que hacen falta. Hace falta ciencia, que es lo que responde al si supieras qué hacer. Es la ciencia la que nos dice lo que tenemos que hacer. El problema de los hábitos de vida, el problema de la alimentación, es que como todos comemos, todos nos sentimos súper legitimados a hablar, esto es bueno, esto es malo. No, solamente la ciencia es la que dice y puede decir esto es bueno o esto es malo. Y seguro que lo entendéis si volvéis a la diapositiva del cáncer, ¿no?, del desarrollo de un cáncer. Estamos hablando de ese tipo de procesos que son complejísimos. Y entonces son los científicos los que nos tienen que decir qué hacer. Y por supuesto, ¿lo harías? Ahí entras tú. Tú con tu conciencia, tu concienciación y tú con tu decisión. Y el lema de este programa de CRIS de CRIS te cuida es este. Los científicos generan el conocimiento. Nosotros, yo hoy aquí, os lo brindo. Ahí está lo que dice la ciencia. Y tú al final decides lo que quieres hacer. Asumir riesgo, que es muy legítimo, o no, o protegerte, que también es muy legítimo. Pero hace falta mucho más que ciencia. Hace falta, ¿lo veis? Hace falta conciencia. Todo el mundo sabe, ¿no?,
que fumar es cancerígeno, todo. Y, sin embargo, siguen falleciendo muchas personas de cáncer cada año. Está relacionado con todos estos tipos de cáncer. Todos sabemos, ¿no?, que tiene relación con el cáncer de pulmón, pero muy poquita gente sabe, por ejemplo, que el cáncer de vejiga sería una enfermedad rara si no se fumara. 9 de cada 10 cánceres de vejiga están relacionados con el tabaquismo, en general, de todo tipo de tabaco. El tabaco es mutagénico, tiene 7.000 compuestos químicos, de los que 250 son tóxicos y de los que 70 son cancerígenos. Ya sabéis lo que pasa, cada 50 cigarrillos se produce una mutación en el genoma. Y luego esto lo pongo aquí porque fijaros, porque la ciencia avanza. Esta diapositiva la hice el año pasado. En el año pasado no había certezas de que el cáncer de mama también aumentara como consecuencia del tabaco. Hoy ya sabemos que también el cáncer de mama, pero tiene todo el sentido del mundo. ¿Sabéis cuántas veces me han preguntado a mí? ¿Pero cómo va a ser? ¿Cómo puede ser que fumar dé, por ejemplo, cáncer de cérvix? Es que estamos hablando de mutágenos. Estamos hablando de sustancias que mutan el DNA, lo mutan donde lo muten, ¿no? Entonces, todos los cánceres son potencialmente desarrollables a partir del tabaco. Cuando hablamos de tabaco, todo importa. El tamaño del cigarro, cuando empiezas a fumar, el primer cigarro del día que te fumas y, por supuesto, cuánto dejas de fumar. Es cierto que cuando se ha fumado mucho, aunque dejes de fumar, no llevas el nivel de riesgo al nivel de los no fumadores. Pero la ciencia siempre es positiva y siempre encuentra un resquicio. Y lo que se ha visto es que las personas que dejan de fumar antes de los 35 años, o sea, todavía no ha pasado ese intervalo de tiempo que es como clave, ¿no?, para llegar a una célula maligna. Cuando se deja de fumar a los 35 años y se apuesta por una alimentación saludable, es decir, no me hagas daño, quitemos el daño y demos al cuerpo lo que necesita para reparar todo ese daño, pues el riesgo disminuye muchísimo. O sea que si estás en la sala y no has cumplido los 35 años y fumas, de verdad, plantéate dejar de fumar. Pero es que fijaros esta noticia tan bonita. Esto es una publicación científica. Aquí os he puesto el artículo de la redacción médica, pero detrás hay toda una investigación científica. 2 tomates diarios ayudan a reparar el daño pulmonar en exfumadores. Primero, deja de hacerte daño, protégete. Siempre es esto, siempre es esta secuencia. Ese es el titular. Cuando leemos la letra pequeña, lo que nos está hablando es consume fruta y verdura, es decir, una alimentación oncosaludable, que ahora la vamos a definir con más detalle. El alcohol, segundo factor de riesgo, perjudicial. Todavía hay personas que siguen con esta duda. ¿Es beneficioso o es perjudicial? ¿Cómo puede ser beneficiosa una sustancia que es, primero, adictiva, segundo, tóxica, hepatotóxica y neurotóxica, y tercero, es mutagénica, produce mutaciones en el genoma? Está directamente relacionado con estos tipos de cáncer, pero qué casual, otra vez con los mayoritarios, con el cáncer colorectal, con el cáncer de mama, y esto lo pongo porque voy a hacer una mención ahora al cáncer de esófago. El alcohol mata 3 millones de personas cada año, y de ellas 400.000 de cáncer. Desde el 2018 se sabe, ha costado muchísimo saber por qué el alcohol provocaba cáncer. Hay muchas razones, pero la más importante es lo que hemos hablado, que produce mutaciones en el genoma. ¿Cuánta? Una sola bebida. En el caso de las mujeres, en el cáncer de mama, una sola bebida al día, incrementa y mucho el cáncer de mama posmenopáusico. No hay un consumo un consumo de alcohol que sea compatible con la salud. No lo hay. La recomendación es 0, porque estamos hablando de un mutágeno. Ya lo sabéis, ¿no?, con respecto a lo anterior. ¿Eso quiere decir que todas las personas que beben van a desarrollar un cáncer? No,
No, ya lo hemos visto. Pues es una cuestión azarosa. ¿A qué genes muta? ¿Cuántas mutaciones acaba? ¿Se repara? ¿Se corrige? Pero no lo facilitemos, no allanemos el camino al proceso de desarrollo de un cáncer. Fijaros, este año en España, la cantidad de evitables, 4.500 más o menos de cáncer colorectal. En este año, estos son cifras del 2022, 4.500, por no beber alcohol. De mama, 2.000 y pico, 1.000 y pico de hígado, 1.000 y pico de la cavidad oral. Pero pongo este esófago porque, como he hecho una mención a la condición femenina, que es especialmente dañino, de hecho las mujeres, ¿no? Somos más sensibles al alcohol que los hombres. Pero es que en este caso el esófago pasa lo mismo que con el cáncer de vejiga. Es que 8 de cada 10 se podrían evitar, tienen que ver con el alcohol. 8 de cada 10. Y casualmente el porcentaje de cánceres de esófago es mucho más mayoritario en hombres, que consumen muchísimo más alcohol hoy por hoy que las mujeres, a pesar de que las mujeres ahora, sobre todo la gente joven, está incrementando el consumo. El peso es el tercer factor de riesgo. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia del alcohol, consecuencia de la inactividad física y consecuencia de la mala alimentación. También le ha costado mucho a la ciencia, muchos años de investigación, encontrar la relación que hay entre la obesidad y la relación que hay con el cáncer. Con todos estos, aquí hay 12. Como siempre, los mayoritarios, colorectal, próstata, mama. ¿Os acordáis, no? De la primera diapositiva, cuando teníamos la distribución de los cánceres, el más mayoritario es el colorectal, luego es el de mama, luego es el de pulmón, próstata y vejiga, todos relacionados con estilo de vida. Lo mismo, el peso, el ambiente, ¿no? de grasa visceral que viene acompañado al sobrepeso, entre otras muchas cosas, ¿qué es lo que hace? Fijaros, inhibe, pone dificultad a la capacidad de autorreparar las células, es decir, no se corrigen esas mutaciones, con lo cual lo que estamos facilitando es ese camino de desarrollo del cáncer. Lo mismo. Si vemos el número de cánceres que se podrían evitar, en España 26.000 cada año, solamente de endometrio, por cambiar un poquito, ¿no? Ahí tenéis todos los datos de mama, colorectal, de riñón, pero de endometrio, 4.200 cánceres de endometrio. En fin, son datos, ¿no? Como para pensárselos. ¿Qué nos dice la ciencia? La ciencia nos dice que cuanto más estable sea nuestro peso a lo largo de la vida, mejor, que hay que evitar fluctuaciones. Pero si ya tenemos un exceso de peso, no pasa nada. Recordad, siempre es bueno, siempre es el momento adecuado. Hoy, para empezar a hacer cambios. Y fijaros, como siempre hay un resquicio y un mensaje positivo. Se ha visto, y esto es súper novedoso, de un estudio de miles de personas, que un 5% de pérdida de peso, un 5%, estamos hablando de que si tienes 80 kilos, perder 4 kilos, marca la diferencia. Con un 5% de pérdida de peso, cuando es muy importante, con una alimentación saludable y con un ejercicio saludable, en ese momento todos los marcadores de daño disminuyen. Entonces, el objetivo hay veces que es como tan a largo plazo y tan cuantioso, ¿no? Es esa cantidad de kilos, ¿no? que tenemos que perder, ¿no? para llegar a normopeso. No te lo plantees así. No, plantéatelo de esta otra manera. 5% del peso, y créeme que le estás poniendo una importante barrera de obstáculos a todos estos cánceres, a todos. Vamos ya con lo que son los hábitos, ¿vale? La actividad, la vida activa, que tiene dos componentes, que es la actividad física y el sedentarismo. También durante mucho tiempo se ha pensado que la actividad física, la vida activa, impactaba en el cáncer solamente porque lo que favorecía es el sobrepeso. Hoy no. Hoy sabemos que aparte, ¿no? de aumentar el riesgo de los cánceres que tienen que ver con peso, por sí misma, la actividad física, la vida activa, impacta en esos 7 que tenéis ahí. Una vez más, vuelven a ser
los mayoritarios, porque al final es el estilo de vida. Pero lo que también me gusta muchísimo cuando estamos hablando de cáncer, por supuesto toda la actividad es buena, hay que hacer, las recomendaciones están muy claras y seguro que esas ya las conocéis todos porque llevan muchos años, ¿no?, machacándonos con los 150 minutos de actividad moderada y 75 de actividad vigorosa. Sí, esa es una recomendación de mínimos, pero yo lo que os quiero hablar hoy es del componente todavía mucho más importante para prevenir el cáncer, que es evitar el sedentarismo. El sedentarismo es de verdad lo que marca impacto. Tanto lo marca que de estos, por ejemplo, por mencionar uno, el cáncer de riñón, da igual la actividad física que hagas, que si eres sedentario no te beneficias de esa actividad física. ¿Y qué es el sedentarismo? Moverse, moverse, simplemente moverse. Y fijaros, he traído aquí esta gráfica porque me encanta, que es de la Fundación Mundial para la Investigación del Cáncer, que es que me parece que esto, o sea, que también habla por sí sola. Hay 4 personas, Ana, Iván, Eva y Paco. Y aquí está representado el riesgo de cáncer. Esto es ciencia, ¿eh? Aunque esté narrado, es así. El cáncer, el riesgo está representado de menor a mayor. Si empezamos por mayor, vemos que el mayor riesgo de cáncer relacionado con la vida inactiva lo tiene Ana. ¿Cómo es el día de Ana? El día de Ana es completamente sedentario. Aquí tenéis en azul el sedentarismo, en amarillo lo que es romper el sedentarismo, es decir, moverse. Y luego está aquí la actividad física, moderada, fuerte, y aquí estaría incluido el ejercicio físico. La diferencia entre actividad física y ejercicio físico es que el ejercicio físico está programado, sin más. Y la actividad física es todo lo demás, todo el movimiento, ¿no?, que gaste energía y que puede ser moderada y fuerte. Vale, pues Ana no se mueve. Esta Ana es como el 70%, 80% de la población española ahora. De la cama al coche, del coche a la oficina, de la oficina al coche, del coche a la cama. Porque es lo que nos está tocando vivir, es nuestro modo de vivir y no es fácil, pero hay que ponerle, hay que cambiar. En el otro extremo tenemos a Paco, que tiene minimizado el riesgo porque hace de todo, tiene muy poquito, fijaros qué poquito azul, tiene una solamente, ¿vale? Una fracción de actividad física que la tiene igual Eva y que la tiene igual Iván. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Los tres hacen la misma actividad física. ¿Cuál es la diferencia? El sedentarismo. Paco no para quieto, tiene un poquito, pero está todo el día por su trabajo, por su vida, por lo que sea, en movimiento. Tiene un riesgo bajísimo. Eva, menos, pero lo mismo, tiene la misma actividad física que Iván y sin embargo el riesgo de Iván es mucho mayor. ¿Por qué? Por las fases de sedentarismo. En positivo, un estudio súper reciente que ha sacado la Universidad de Columbia, que es lo que nos dice que además de la actividad, ¿no?, y además de eso, 5 minutos de caminata, de movimiento, de saltos en estático, cada hora, 5 minutos, rompe y acaba con todos los efectos negativos del sedentarismo. Eso, no todos encontramos tiempo para hacer 1 hora de ejercicio, ojalá, pero todos podemos encontrar 5 minutos a lo largo de nuestras horas, o la mayoría de nosotros, y con eso de verdad, nos estaríamos posicionando por aquí, estaríamos minimizando el riesgo de todos estos cánceres. ¿Y qué pasa con la alimentación? Ya vamos a pasar a la alimentación, que es el pilar de la alimentación. La aliada o la enemiga, así de claro. Las 3 decisiones más importantes que podemos hacer para minimizar el riesgo de cáncer, las 3 son: ¿qué desayuno? ¿Qué como? ¿Y qué ceno? Y el impacto en la salud es impresionante, tanto si decidimos tomarla como enemiga, es decir, una alimentación que nos ponga en riesgo, que nos perjudique, o si decidimos hacerla nuestra aliada. ¿Qué pasa si la hacemos nuestra enemiga? Pues caray, también aquí la ciencia es contundente. Y os estoy hablando, fijaros, de una publicación que salió en el 2019, que es de un estudio de 2017 enorme de muchísimos años, muchísimos países. Salió poquito antes de que de repente la pandemia COVID entrara en nuestras vidas y estábamos viviendo ya esta pandemia silenciosa. Esto es cada
año. Aquí lo tenéis. La mala alimentación mata más gente que el tabaco. ¿Y a cuántos? A 11 millones de personas en un año. ¿Por qué? Primero, por no comer frutas y verduras, por no consumir fibra, es decir, por no darle al cuerpo lo que necesita para funcionar, y por un exceso de sal, es decir, por darle al cuerpo algo que le perjudica. Estamos hablando de 11 millones de personas, más que el tabaco. ¿Y estas personas de qué se mueren? Pues de cardiovasculares, de cáncer y de metabólicas. Es cierto, ¿vale? La alimentación mata cuando decidimos apostar por una alimentación enemiga. Pero si decidimos apostar por una alimentación aliada, la alimentación salva. Estos 11 millones de personas se habrían salvado, habrían salvado su vida con pocos cambios, muy fáciles de decir y no tan fáciles de hacer. Esa es la verdad. No es tan fácil. Lo mismo, porque vivimos en un ambiente y en un mundo que no nos allana el camino y al revés, que son muchos los obstáculos. Pero bueno, hay que saberlo, hay que saberlo. Vivimos en el momento en que nos ha tocado vivir con nuestras circunstancias y tenemos que aprender. ¿Cuál es la alimentación que salva vidas? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Ya lo sabéis. Si estuviéramos ahora en una audiencia y estuviéramos presencial, os lo preguntaría. Lo primero, ¿qué es lo primero que hay que hacer? No hacernos daño. Lo primero. ¿Y cómo se hace uno daño? ¿Cómo es esa alimentación que mata? Pues una alimentación que se basa mayoritariamente en productos ultraprocesados, bebidas azucaradas y ultraprocesados. Además, con una importante presencia de carne roja y carne procesada y, por supuesto, con alcohol. Esta, si la tuviéramos que calificar a nivel metabólico, esta forma de alimentar es inflamatoria, es oxidante, es poco nutritiva, es pobre en fibra, es muy energética, es decir, se traduce en sobrepeso y además es carcinógena. Y si no, ahora lo veremos. Esto de aquí es crear ese ambiente propicio, ¿vale? En el que no le estamos permitiendo al cuerpo cumplir con su función autosanadora y autorreparadora. Una vez que evitamos ese daño, ¿qué es lo que hay que hacer? Proteger nuestra salud, darle al cuerpo lo que necesita, nuestro botiquín, nuestras herramientas. Y eso viene exclusivamente de los alimentos vegetales. Frutas y verduras, cereales integrales, legumbres, frutos y semillas. Esta alimentación es antiinflamatoria, antioxidante, nutritiva y rica en fibra. Y cuando se hace bien, además, contribuye al mantenimiento e incluso a la pérdida de peso. Esta es lo que se llama la dieta occidental, rica en grasas, en azúcar y poca fibra. Y es la dieta que se lleva ahora en España, mayoritariamente. Y desde luego la que llevan nuestros niños. Y recordad lo que está pasando con el cáncer, ¿vale? Que está adelantando la edad. Y esta otra dieta es nuestra alimentación oncosaludable, que ¿cómo se define? Tiene muchos nombres, Mediterránea, si conseguimos definirla bien, porque acordaros que el alcohol está aquí, no está aquí, si la llamáramos mediterránea. También se llama dieta DASH, que son los acrónimos de la dieta que se utiliza para parar la hipertensión, pero es que es lo mismo, acordaros, oncosaludable, alimentación saludable y estilo oncosaludable es cardiosaludable, es metabólicamente saludable, previene las enfermedades neurodegenerativas, es igual, solo hay una. Salud hay una y alimentación hay una que se define así, con toda su variedad, ¿vale? O sea, es muy variada. Si esta la alimentación la ponemos en forma de foto, en forma de pirámide, aquí la tenéis, mayoritariamente vegetal, que no exclusivamente, puede serlo, exclusivamente, pero no hay ninguna necesidad de que sea. De hecho, aquí están los productos animales, pero el consumo de vegetales tiene que ser muy mayoritario. Están los alimentos animales y el consumo de carne roja muy minoritario. Esta forma de alimentarse, la llamemos como la llamemos, está refrendada por todas las instituciones sanitarias, pero sobre todo está refrendada por la Fundación Mundial para la Investigación del Cáncer, que es el referente absoluto, el referente de todo y solamente da consejos cuando la evidencia es tal que no hay ningún género de duda de que es así.
Esto es comer conciencia. Y la conciencia os la dejo a vosotros, ¿vale? Pero la ciencia, esto es lo que nos dice. Tan es así que si nos vamos a la página esta de la Fundación Mundial para la Investigación del Cáncer, fijaros, alimentos para combatir el cáncer. Estoy hablando de prevención, muy importante. Para nada esta palabra combatir, por favor, no se asocia a tratamiento. El cáncer se combate una vez que se tiene con los tratamientos, con la quimio, con la radio, con la cirugía, con la inmuno. Estamos hablando de prevención. Y fijaros lo que dice aquí, lo tienen registrado. Alimentos que luchan contra el cáncer. ¿Y qué es lo que dice? Importantísimo. No hay ni un solo alimento que por sí solo prevenga el cáncer. Y seguro que vosotros, después de haber visto cómo se desarrolla un cáncer, lo tenéis muy claro. Es imposible que un alimento, de la misma manera que es imposible que un solo nutriente permita hacer todo lo que hay que hacer en ese proceso tan requete complejo. Y aquí está, si veis todos los alimentos, son todos, absolutamente todos del mundo vegetal. Y de todas las categorías, hay frutas, hay verduras, hay cereales, hay legumbres, hay frutos secos, está de todo. Y esta estrellita la pongo aquí en la soja solamente porque, aunque no es objeto de esta charla, hay muchos mitos en alimentación y uno de los grandísimos mitos que hay es que la soja es peligrosa para las mujeres porque aumenta el nivel de estrógenos. Nada más lejos de la realidad. La soja es un alimento que está en el listado de los alimentos recomendados por la Fundación Mundial como alimentos saludables. Si volvemos a esta foto, verás que no hay en la foto, que no hay. Tan importante es lo que hay como lo que no hay. Evitar riesgo, lo primero de todo. ¿Qué no hay? Pues lo que no hay es los alimentos ultraprocesados. No están ni pueden estar en un patrón de alimentación saludable. Hablamos de bebidas azucaradas y de todo. Bueno, ya sabemos lo que son ultraprocesadas. Lo mismo, os podría poner trabajos científicos cientos. He elegido uno porque me gusta el mensaje, que se asocia al consumo, por supuesto, se asocia al consumo con todas las enfermedades y con cáncer y con mortalidad. Pero ¿qué es lo que más me gusta de esto? Que fijaros, un 10% más de ingesta de estos alimentos y bebidas aumenta el riesgo. ¿Por qué? Cuanto más daño le hagamos al cuerpo, más probabilidades hay de que se produzcan mutaciones, de que no se produzca la reparación y lo que no. Es directamente proporcional. Cuanto más, más. Cuando uno lo ve así, a lo mejor, dice, esos mensajes que todos nos decimos, no pasa nada los fines de semana, bueno, por un día, bueno, puede pasar o no puede pasar. ¿Qué no hay tampoco en la foto? No hay carne procesada y hay muy poquita carne roja. ¿Os acordáis que la carne roja estaba al final? Menos carne, más vida. Eso también es así, tajante, porque además la carne roja tiene muchísimo que decir, por supuesto, en el cáncer de colon, pero no solo en el de colon, en el de páncreas, en el de estómago, en el de pulmón, y en el de la cavidad nasofaringea. ¿Vale? Nada, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es 0 carne procesada y también nos dice que tenemos que bajar y mucho el consumo de carne roja. España es, si no es el país del mundo, se le acerca, es el segundo que más carne consume. Consumimos 100 kilos de carne por persona al año, 100 kilos. Y lo más preocupante es que de esos kilos hay muchísima carne procesada. Somos un país consumidor de embutidos, jamones, muy consumidores. ¿Y por qué son dañinos? Pues porque la carne roja, la carne procesada, es cancerígena. Fijaros, aquí está la tabla de clasificación de la Organización Mundial de la Salud y de la Fundación Mundial para la Investigación en el Cáncer. La carne procesada pertenece al grupo 1. ¿Y qué tenemos en el grupo 1? El tabaco, por todos conocidos, la luz ultravioleta, el alcohol, no por todos conocidos, pero espero que después de esta charla sí, y esto, que es un pobre bacon, ¿no? Aquí. Estos 4 productos son los únicos que están en el grupo 1. Y el grupo 1, fijaros lo que pone aquí, o sea, está demostrado, son cancerígenos para los humanos. Cancerígeno, provoca cáncer. La carne roja no. La carne roja está en el grupo 2A, que dice que hay
evidencias, parece, pero en el caso de la carne roja es una cuestión de dosis. Por ahora, mientras la ciencia no nos diga lo contrario, 200 gramos de carne a la semana no nos pone en riesgo. 201 nos pone en riesgo. Y de allí suma y sigue. Hacer un poquito de reflexión a lo largo de esta semana y fijaros la cantidad de carne roja, que es toda, menos el pavo, el conejo, ¿y cuál me falta? Y el pollo, ¿vale? Menos esas, el resto, todas son carne roja. Pero ahora lo que salva, ¿qué es lo que nos salva la vida? Nos salva la vida la alimentación vegetal, que nos aporta todo, menos la vitamina B12. Pero yo no voy a hablar de los macronutrientes, o sea, hidratos de carbono, proteínas, grasas, ni de los micronutrientes absolutamente necesarios. La diferencia, lo que tienen los vegetales, que no tienen los animales, ninguno, solo los vegetales, y que son los que marcan una diferencia cuando estamos hablando de riesgo de cáncer, son los fitoquímicos y la fibra, estos dos compuestos, que voy a pasar a hablar de ellos. Los fitoquímicos son todos esos compuestos que tienen las plantas, tantos como 25.000, 30.000, muchísimos, de naturalezas químicas complejísimas, y pensad que son todos los compuestos que utilizan las plantas, que las pobres están estáticas y no se pueden mover, para defenderse de todo, de la sequía, de los microorganismos, de la humedad, de todo. Luego tienen un abanico, ¿no?, de productos químicos que sirven para todos, les solucionan los problemas a ellos y de paso nos los solucionan a nosotros. No hay que sabérselos, es imposible. No es que, vamos, es una lista enorme. Esta lista yo he elegido unos que, por supuesto, lo he hecho pequeño a propósito. No quiero que lo leáis, no hace falta. Pero así que está el tipo de naturaleza química, muchísimas. ¿De dónde vienen? De muchísimos vegetales. ¿Y qué es lo que hace? Montones de funciones. Y es lo que da el color y el sabor a los vegetales. Lo que hay que hacer con los fitoquímicos no es sabérselos, es imposible. Hay que comérselos. Hay que comer colores, ¿no? Y fijaros, si yo hago una extracción de las funciones esas que aparecen en la columna, ya todo os suena. Fijar, estimula el sistema inmunológico. ¿Recordáis dónde funcionaba el sistema inmunológico? Reducen la inflamación. La inflamación lo único que hace es crear ese ambiente para que el cáncer se desarrolle. Previenen el daño, previenen mutaciones y si las ha habido, favorecen la reparación, dificultan la multiplicación de las células cancerosas, ayudan a la regulación hormonal y podía decir muchísimas más funciones de los fitoquímicos. Cada vez que comemos un vegetal, cada vez, sea el vegetal que sea, le estamos dando al cuerpo moléculas que necesita para cumplir con estas funciones. Los nutrientes, fijaros, los nutrientes claves, ahora estoy hablando de nutrientes, no de fitoquímicos, lo mismo. ¿Hay algún nutriente que sea esencial? Ninguno, todos son necesarios. Se tiene que volver uno loco diciendo dónde tomo vitamina A, de dónde saco la C, de dónde saco la K. Fijaros los colores. Olvidaros, ¿no? No miréis las vitaminas y ver qué hay a la derecha de la pantalla. Colores, colores, colores. Asegúrate de comer colores y estarás consumiendo los 7 nutrientes claves para la prevención del cáncer, que son esos, y estarás consumiendo todas esas otras moléculas fitoquímicas que son cruciales, cruciales. Cuando pensamos en fitoquímicos, en colores, la joya, ¿no?, de la corona son las frutas y las verduras. Todos estos cánceres, todos disminuyen cuando consumimos la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que es de mínimo 3 raciones de frutas al día. Y eso ya van por más, pero de mínimo. No lo cumple nadie. No lo come, bueno, nadie. Casi nadie. Es muy difícil. Hay que proponérselo para consumir estas raciones de fruta que nos protegen, simplemente. Y está demostrado, por ejemplo, ¿no? He puesto unos ejemplos, pero casi el 20% de los cánceres gastrointestinales solo con el consumo de fruta y verduras se podrían evitar. Una fruta muy especial, ¿no?, que son las bayas. Os lo pongo porque también hay que tener cuidado con los anuncios. Este es un anuncio que tiene detrás, ¿no?, por supuesto, un estudio científico que dice la fruta
que se consume poco en España y que Harvard recomienda porque tiene los mejores antioxidantes. ¿Los tiene? Los tiene, cierto. Y nos hablaba de los arándanos. Los antioxidantes que tienen los arándanos son estos, ¿vale? Son fitoquímicos. Tampoco hay que sabérselo. Son los que confieren el color moradito a las frutas. Están los arándanos, están las moras, están las frambuesas. El peligro de cuando vemos una noticia así es que da la sensación de que da igual lo que hagas, que si comes arándanos ya estás con una alimentación sana. Y no, por favor, esto como un mantra, en serio, evitar el daño, lo primero, y después protegernos. Y por supuesto, en ese concepto de la protección caben los arándanos y caben todas las frutas. Pero también he elegido esta por este otro compuesto, resveratrol. Seguro que os suena. El resveratrol es el compuesto por el que se supone, ¿no?, que el vino es beneficioso. ¿Que el vino tiene resveratrol? Claro que tiene resveratrol, porque viene, el vino tinto, viene de las uvas, ¿vale? Pero para consumir resveratrol hay que consumir vino. No, el resveratrol viene de las frutas. El vino tiene alcohol, que es tóxico. Luego, no, consigamos el resveratrol, ¿vale?, el resveratrol de las frutas. ¿Hay que comer bayas? Sí, porque son un saquito, ¿no?, de antioxidantes. Esta es otra publicación. El consumo de frutas y verduras está asociado con una reducción del riesgo y también proporcional. Cuanto más, menos riesgo. Siempre, cuanto más, mejor. Una familia pobrecita que que tiene malísima prensa en nuestro país, que son las crucíferas, cruciales. O sea, en una alimentación anticáncer son fundamentales. Lo tienen todo. Podríamos empezar a hablar de las propiedades de todas y cada una. No tiene ningún sentido. Y la pregunta es, ¿pero tengo que comer coles de Bruselas? Que las odio. No, no comas coles de Bruselas, no comas coliflor, no comas, come lo que quieras, pero come crucíferas. Incorpora las crucíferas en tu vida, porque bueno, aquí tenéis, ¿no?, el listado, ¿no?, de beneficios. Y la virtud de estas verduras se debe a que tienen un tipo de fitoquímicos, que lo he marcado aquí, que es exclusivo de esta familia. Solo lo tienen ellas, las crucíferas. Y esos son unos compuestos que tienen un papel muy importante en la supresión tumoral. Muchísimo. Luego, ¿hay que consumir crucíferas? Sí. ¿Hay que consumir hojas verdes? También, porque las hojas verdes están relacionadísimas con la salud intestinal, es decir, con la flora intestinal que ahora está tan de moda. Claro que sí, es que tienen un tipo de fibra que solamente la tienen las frutas verdes, además de otras muchas cosas, como la clorofila, ¿no?, que es lo que les confiere el color, que todo es bueno. La microbiota tiene mucho que ver con la obesidad, muchísimo, y tiene mucho que ver con el cáncer, muchísimo, pero no solamente en prevención, es que es importantísimo durante el tratamiento. Acaba de salir una publicación muy importante que dice que una ración de crucíferas al día y 2 raciones, una de crucíferas y otra de hojas verdes, durante el tratamiento. El trabajo está hecho en cáncer de mama, probablemente lo extenderán a otros cánceres, ¿no?, pero lo han hecho en mujeres que están en el proceso, ¿no?, de luchar contra un cáncer de mama. La supervivencia, solamente con este cambio, crucíferas y hojas verdes, la supervivencia llega a ampliarse hasta el 20%. Luego son datos, ¿no?, importantísimos. Solamente voy a mencionar uno también muy especial, porque estos fitoquímicos, los carotenoides, también tienen mucho que decir en cáncer, porque se ha visto que cuando hay niveles en sangre están relacionados con un menor riesgo. Los carotenoides son los que dan el colorcito naranja. De hecho, viene de carrots, ¿no? Carotenoides viene porque se descubrieron en las zanahorias. Pero lo mismo, está en todo esto, están en las zanahorias, están en las hojas verdes, están en los tomates amarillos, en un montón. ¿Puedes comerte un mogollón de zanahorias para tener muchos carotenoides y hacerlo mal? Ya sabéis que no, ¿verdad? O sea, ya la respuesta es clarísima, no. Pero en un marco de alimentación saludable hay que comer carotenoides, hay que comer alimentos que nos aporten esto. Es más fácil, ¿eh? No os preocupéis que os voy a decir cómo lo hacéis. Esto no lo puedo evitar.
intentar ponerlo, porque es que esto es una charla que ha dado este señor, que es el profesor de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Harvard, que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes de la anticipación de la edad de cáncer y tiene mucho que ver con lo de el consumo de hojas verdes en la adolescencia, que es un factor de protección súper importante. Este profesor lo que dice y lo que ya todos sabemos es que durante la adolescencia la dieta es particularmente importante para el riesgo de cáncer en la edad adulta. Ya también os lo podéis imaginar, es que la edad adulta lo que nos pasa es lo que hemos venido haciendo, pero durante la adolescencia hay que tener mucha precaución con la alimentación, mucha precaución. Estoy segura que en la audiencia hay muchas madres y muchos padres que en estos momentos tienen hijos adolescentes. Sabemos lo difícil que es, pero vale la pena, de verdad, vale la pena intentarlo, porque la salud de la infancia y la salud de la adolescencia lo que nos predice es una salud futura. Y por supuesto la fibra, ya estoy terminando, ¿eh? La fibra lo mismo, o sea, no se entiende una salud sin fibra. Y en España solamente el 3% de las personas, solo 3 de cada 100, consumen los niveles de fibra recomendados. Será por eso, entre otras cosas, que es el único país en el que el cáncer colorectal es el más prevalente de todos, la incidencia mayor es de cáncer colorectal. Igual, como hemos venido diciendo, ¿no? La fibra es bueno para todo, muy marcado para el colorectal, pero fijaros también para el cáncer de pulmón, para el cáncer de hígado y ahora se ha visto que también para el cáncer de mama. Pero por supuesto es bueno para todo, para el cerebro, para el corazón. La fibra es inseparable del concepto salud. Y aquí los españoles tenemos que hacer un esfuerzo muy importante. Y viene mayoritariamente de las legumbres y de los cereales integrales. Pero como un dato curioso, ¿no? Los españoles consumimos más calorías de alcohol que de legumbres. Por ejemplo, cuando ha sido un alimento que tradicionalmente era nuestro, de nuestra cultura, hemos dejado de consumirlo. Hay que retomar el consumo de legumbres, el consumo de cereales integrales, porque nos aporta otra fibra distinta de la que nos han aportado las hojas verdes, por ejemplo, las verduras. Tan es así, que 3 raciones de cereales integrales disminuye el porcentaje de cáncer colorectal un 17%. Aquí tenéis todo lo que hacen muchas cosas, hacen muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que ya, o sea, entrar en la enumeración, bueno, es importante, ¿no? Si el que lo quiera saber, ¿no? Cómo va a quedar en YouTube, que lo mire, pero al final es lo de siempre, o sea, menos tiempo para que actúen, reducen la inflamación, favorecen la antioxidación, favorecen lo que tienen que favorecer y dificultan lo que no tiene que ocurrir en nuestro cuerpo. Por supuesto, los frutos secos. Joya nutricional y que además, y también lo dice la ciencia, no tienen nada que ver con el sobrepeso. Al contrario, está muy demostrado que en el marco de un patrón de alimentación saludable, la presencia de frutos secos a largo plazo ayuda a perder peso y a controlarlo, a mantenerlo. Así que a comer frutos secos. Nosotros hemos hecho nuestro listado particular, que creo, Marta, ¿no? Confírmame si estoy en lo cierto. Esto lo tenéis en la web, ¿no? En la web de Cris contra el cáncer. Hemos hecho nuestra lista, la lista que a mí me gusta, ¿no? De 15 alimentos saludables que tienen que estar presentes en nuestro patrón de alimentación oncosaludable. Yo me foco en lo que es de verdad que salva vidas. Insisto, no es una alimentación vegetariana. Recordad que luego están los animales y está la carne roja. Pero aquí, en este listado que he hecho yo, está todo lo que hemos hablado. Están las crucíferas, están las hojas verdes, están los carotenoides, está la fibra procedente de los cereales y las legumbres, están las bayas con sus antioxidantes, está la vitamina C, están los frutos secos, está todo. Haceros vuestra lista y ver de verdad de todos esos cuántos consumís y dónde podéis mejorar. Y todo esto muy práctico, muy práctico. ¿Cómo lo ponemos en el plato? Pues aparte de alimentación, un estilo de vida oncosaludable, una alimentación oncosaludable, también tenemos nuestro oncoplato, que es todos estos alimentos tienen que ocupar de cada uno de nuestros platos 2/3. Y 1/3 lo dejamos para los productos animales. Carne blanca, pescado azul, huevos y lo último, carne roja, ¿vale? Y así, simplemente con esto, es mayoritariamente vegetal. Y ahora la pregunta que os lanzo yo, y ya termino.
¿Creéis que se puede ser completamente oncosaludable? ¿Tiene sentido ser completamente oncosaludable? ¿Qué pensáis? ¿Vale la pena? De lo que estamos hablando es de la adherencia. Cuanto más, mejor. Cuanto más nuestro adverbio de cantidad se acerque más al completamente, mejor. Y aquí está, ¿no? Que la actitud, de verdad, o sea, es una viñeta, este es un señor muy bueno que trabaja en la Asociación Americana del Corazón, que dice, mire, doctor, a mí no me diga que mejore mi dieta, que yo el otro día me comí una zanahoria y no me ha pasado nada. De verdad, o sea, esto es en chiste, pero es un poquito la actitud que tenemos, como pensando, ¿no?, que la dieta, los superalimentos tienen que ser algo milagroso. No, lo que marca es la continuidad. Cuanto más, mejor. Y cuanto menos, peor. Cuando se cumple el estilo de vida saludable, la ciencia también lo dice muy claro. Llevar un estilo de vida saludable, que significa una alimentación saludable, significa una vida activa, que no quiere decir de hacer mucho ejercicio, que es una vida activa, y no tenemos comportamientos de riesgo, no fumamos y no bebemos, la ciencia demuestra que se vive 10 años más libre de cáncer y libre de enfermedades cardiovasculares. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Y ya termino con esto, sí que de verdad, que es, si queréis ver de verdad cómo lo hacéis, cuál es vuestro nivel, ¿no?, de riesgo ahora mismo, os invitamos también en la página de Cris, aquí tenéis el link, el oncosaludómetro, es un cuestionario de 10 preguntas en las que hablamos de estas, ¿no?, de las 5 claves, y que, bueno, te da consejos, te hace un poquito bajar a tierra y tomar conciencia de cuál es tu posicionamiento y sobre todo, te invita a pasar a la acción. Lo ideal, ¿no? Todos aquí, en la zona verde. ¿Se puede ser completamente oncosaludable? Sí, yo creo que sí, y por lo menos se puede intentar, ¿no? Eso es lo más importante, se puede intentar. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos, de verdad. Espero no haber, seguro que me he pasado un Bueno, poquito. no, Sí, me he pasado está un muy poquito con bien. el tiempo, lo siento. Nada, nos ha encantado, Nina. De hecho, veo que todo el mundo ha seguido conectado durante todo el tiempo. Hemos estado siempre un montón escuchando tu charla. Y bueno, Qué tengo bien. una pregunta que me parece Sí, interesante. Nos dice Marisol que si sí. lo mismo, ¿cómo nos afecta como fumador activo o como fumador pasivo? Porque nos has hablado un montón del tabaco. Sí. Mira, o sea, ahora no tengo la cifra en la cabeza, pero el tabaco de segunda mano, que se llama, incluso el de tercera mano, porque ya no solamente el de segunda mano, fumadores pasivos, es absolutamente nocivo. O sea, hay muchos muertos al año de cáncer de pulmón que son fumadores pasivos. Y este de tercera mano, que también hay trabajos en marcha, pero probablemente el año que viene, si hagamos esta charla, podré presentar los datos, que es los restos de tabaco que van quedando, por ejemplo, en las casas. Se ha visto que en niños, esos restos de tabaco, ya no el de segunda mano que fuman con sus padres, tiene muchísimo impacto, muchísimo. Y está muy bien la pregunta, Marisol, me parece que has dicho, ¿no? Es que Bueno, ¿eh? Marisol. Marisol, sí. Es que estamos hablando de una sustancia que produce mutaciones. Entonces, ¿te lo fumas o te lo respiras? O sea que sí, hay que evitar el tabaquismo pasivo, sí. Bueno, esto te lo voy a preguntar porque creo que también es importante. Alguien nos pregunta si el pescado es un alimento a reducir en... No se ha hablado, me dice, no se ha hablado mucho del pescado. Y pregunta, ¿es un alimento a reducir en nuestra dieta? ¿Te acuerdas de la foto? No sé qué persona. ¿Tienes la foto en la cabeza? Yo sí. Mira, decir a reducir depende del consumo de cada uno. La alimentación tiene que ser mayoritariamente vegetal y el consumo, piensa en ese triangulito, en un tercio del plato tienen que ser productos animales y en ese tercio va todo. Va el pescado blanco y azul, van los huevos, va la carne blanca, va el queso, van los lácteos, va todo, todos los productos animales. Si la persona que pregunta come pescado todos los días
y come un plato entero de pescado, obviamente tiene que reducir el consumo de pescado, pero eso no es una recomendación general, reducir el consumo de pescado. De hecho, en España hemos reducido muchísimo el consumo de pescado. Al revés, hay que reducir el de carne y sustituirlo por pescado, que es perfectamente saludable, perfectamente, el blanco y el azul, mucho más saludable que la carne, pero siempre, siempre en el marco de una alimentación mayoritariamente vegetal, siempre. Y nada, ya la última, te voy a hacer una última pregunta porque yo también he tenido esta discusión en la oficina y es Sí, el vapear. Sé que vuelvo al tabaco, pero sí, hay mucha gente que defiende que el vapear no es malo. es malo, es malo. Mira, el problema que le pasa a la ciencia es que la ciencia tiene unos tiempos, ¿no? El vapeo, no sé, no me acuerdo, no sé, no tengo en la cabeza cuándo ha aparecido, ¿no? Poco, hace Hace relativamente poco. poco. Es que no ha dado tiempo a que se produzcan los efectos y se produzcan los estudios, pero las recomendaciones de las organizaciones mundiales de la salud es, ya estamos empezando a ver efecto negativo, muy negativos en las personas que vapean. Todavía no se pueden extraer conclusiones, pero se extraerán y se dirán. Y sí, todo apunta a que también tienen algo que decir en el cáncer, sí. Pues nada, Nina, yo creo que ya con esto, en el email que recibiréis, dándoos las gracias por participar, encontraréis el link por si queréis escuchar la charla o queréis mirar con más detenimiento alguno de lo que nos ha contado Nina. Nina, darte las gracias una vez más. La verdad que también darte enhorabuena porque la gente te manda fantástico enhorabuenas y Me fantástico. alegro, me Así alegro mucho. que encantados de volver a tenerte lo antes posible porque siempre nos cuentas cosas súper interesantes. Muchas La vida, gracias nuestra vida, nuestro día a día es como tiene que ser. y nada, os recuerdo a todos que el próximo día 4, el sábado, es el Día Mundial contra el Cáncer y bueno, que todos seamos muy conscientes de esta enfermedad. Nina, muchas gracias y muchas gracias Muchas a todos. gracias a todos, de verdad, muchas gracias. Y ojalá alguno de vosotros, que seréis mucho, decidáis hacer algún cambio. Será para bien, ya lo Estoy veréis. segura. A mí me has convencido. Venga, un Venga, hasta abrazo. luego, muchas gracias a Adiós, todos. Adiós. adiós, adiós.